Este es el momento de mayor riesgo de guerra nuclear que ha tenido la historia de la era nuclear, o sea, la que comienza con los ataques norteamericanos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Nunca hubo un momento de tanto peligro de guerra nuclear, o sea, guerra usando las bombas atómicas. Hubo un primer punto de tensión que fue 1960, cuando sobre cielo soviético es derribado un U-2, un avión de espionaje norteamericano que había salido de la base estadounidense en Pakistán y estaba desde las alturas inconmensurables a las que vuelan esos aviones espías, fotografiando sitios donde teóricamente hay arsenales nucleares en la URSS. Los soviéticos lo derriban y se inicia una tensión muy fuerte. Gary Powers, el piloto, se eyecta y queda prisionero. Durante 2 años es prisionero de los soviéticos. Ese punto de tensión fue muy inferior al que vino 2 años después, la crisis de los misiles en 1962, cuando Nikita Khrushchev puso misiles nucleares en Cuba. Kennedy puso el grito en el cielo y exigió que lo sacaran, dejando flotar la amenaza de responder con un ataque nuclear sobre Rusia y sobre Cuba. Bueno, finalmente negociaron Khrushchev y Kennedy y acordaron. Khrushchev retiró los misiles nucleares rusos y Kennedy retiró los misiles nucleares norteamericanos que había apuntando desde Turquía, desde la costa turca del Mar Negro hacia el territorio soviético. Pero esos casos fueron nada al lado de la escalada que ha comenzado. Una escalada que primero empezó en las palabras, prácticamente a poco de haber iniciado la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando Estados Unidos y las demás potencias de la OTAN empiezan a suministrarle armamentos al país invadido, Ucrania, Vladimir Putin, desde el despacho principal del Palacio del Kremlin, y Dmitry Medvedev, el número 2 del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, empezaron a amenazar con el uso de armas nucleares si Estados Unidos y las demás potencias de la OTAN atravesaban tales y cuales líneas rojas. Poco a poco esas líneas rojas se fueron atravesando y aún no las utilizó, pero la escalada empezó en las palabras, porque nunca antes se había amenazado tantas veces, nunca un presidente, nunca altos funcionarios de ningún gobierno amenazaron tantas veces con usar misiles atómicos en una guerra contra otras potencias nucleares. Yo creo que ni siquiera Kim Jong-il y su hijo Kim Jong-un, los líderes norcoreanos, han amenazado tantas veces como Vladimir Putin y Dmitry Medvedev con atacar con armas nucleares a Ucrania, a países europeos y a los mismísimos Estados Unidos. Bueno, viene Trump, el 20 de enero asume la presidencia de los Estados Unidos. En estos meses finales se está en la antesala de un punto de inflexión, porque Trump ya ha anunciado que le va a cortar de cuajo el suministro de armamentos y municiones a los ucranianos. De hecho, desde hace casi un año, los legisladores que le responden a Trump en el Congreso de los Estados Unidos vienen obstruyendo la aprobación legislativa de esa ayuda, de esos suministros de armas y municiones para que luchen contra el ejército que invadió su territorio. Y por eso, y por esas obstrucciones que hacen los representantes y los senadores que responden a Trump, ha podido ganar terreno Rusia en este último año del conflicto. Es Ucrania la que está en retroceso. En una jugada muy osada, muy arriesgada, Ucrania entra
a territorio ruso en la región de Kursk, la región que rodea a la ciudad de Kursk, que no está no muy lejos de su frontera. Se hace de ese territorio y la respuesta de Vladimir Putin fue traer 10.000 efectivos militares coreanos, norcoreanos, para la recuperación de Kursk y tal vez también para pelear dentro del territorio ucraniano y lanzar bombardeos masivos contra los puntos de producción energética de Ucrania. Eso ha alcanzado, esos ataques rusos han alcanzado en un puñado de días para la destrucción del 50% de la producción energética ucraniana. Entonces Biden, para ayudar a que Ucrania no pierda tanto territorio y llegue con alguna posibilidad de negociación, cuando Trump asuma y lo empuje a Zelensky a firmar algo que más que una negociación va a ser una capitulación, entonces Biden atraviesa una de esas líneas rojas y le da a Zelensky el permiso para que utilice los ATACMS, que son los misiles que alcanzan 300 kilómetros, los estaban utilizando pero dentro de las fronteras de Ucrania. Hasta ahí Ucrania solo tenía permiso de Biden para usar esas armas dentro del territorio ucraniano. No le prohibían tanto Estados Unidos como Europa, la Europa de la OTAN, atacar territorio ruso con ese armamento. Ahora Biden, con los misiles, los Army Tactical Missile System, que alcanzan hasta 300 kilómetros y que ya utilizó Ucrania para tirar en toda la zona que es territorio ruso que rodea a Kursk, donde se estarían instalando los militares norcoreanos para lanzar la ofensiva contra ellos. Entonces, y además de los misiles norteamericanos, Starmer, el primer ministro británico, autorizó a Zelensky a utilizar los misiles británicos también dentro del territorio ruso. Ante esa situación, Vladimir Putin decreta, por decreto, establece una ampliación de las causales para el uso de misiles nucleares. O sea, por decreto cambia la doctrina nuclear, que hasta el momento era que Rusia solo utiliza armas nucleares contra la potencia nuclear que la ataque. De uno u otro modo, si una potencia que tiene arsenales nucleares ataca territorio ruso, Rusia se permite devolver el golpe con armas nucleares. Bueno, ahora por decreto Putin alteró esa doctrina nuclear, estableciendo que si un país X, aunque no tenga arsenales nucleares, ataca a Rusia en su territorio con armas o municiones de una potencia nuclear, Rusia se permite responder usando su arsenal nuclear. Empieza a producir masivamente y a repartir en todos los rincones de Rusia. Son sitios antirradiación, ¿no? O sea, son búnkers que en realidad no son cavados bajo tierra, sino que son como containers donde la población se puede refugiar ante un ataque nuclear para sobrevivir a la radioactividad que genera. Y a renglón seguido lanza un misil intercontinental sobre territorio ucraniano. Lanzó un misil Kinzhal, que son hipersónicos y pueden portar ojivas nucleares. Es un misil intercontinental, un ICBM, ¿no es cierto? El misil balístico intercontinental. O sea, un misil que puede llegar hasta territorio norteamericano, si lo ponen cerca de Alaska, por ejemplo, ¿no? El uso de un misil balístico intercontinental, el uso de un proyectil hipersónico Kinzhal para atacar un punto dentro del territorio de Ucrania, es un mensaje en sí mismo. Un mensaje que dice
que es realmente grave, realmente serio, realmente grande el peligro del mundo de un holocausto nuclear.